conociendo los paneles principales, ya podríamos ir a Archivo y crear un documento nuevo. Archivo nuevo, Control N o Comando N, ya sea si estamos trabajando en PC o en Mac, y nos vamos a encontrar estas opciones. En primer lugar, valor de documento por defecto. ¿Veis? Yo, por ejemplo, aquí tengo un documento que está personalizado. Luego haremos uno. ¿Veis? Tengo calidad para imprimir o podría hacerlo también para web. Por norma general, en InDesign siempre vamos a trabajar para imprimir. Luego, en número de páginas, podría insertar el número de páginas que quiero. ¿De acuerdo? Luego aquí tengo páginas opuestas y simplemente quiero coger como un dato. Siempre que sean páginas interiores de una revista, de un libro o de un periódico, bueno, en un periódico todas las páginas van a ir en páginas opuestas. Pero si hablamos de una revista que lleva un lomo y cuyo documento es diferente a las páginas interiores, o de un libro en el cual ocurre lo mismo, ya que las pastas del libro suelen ser de otro tamaño diferente, de otro material más consistente, pues siempre que sean páginas interiores, trabajaremos en páginas opuestas. Si por el contrario hablamos de unas portadas, ya os digo, de cartón, o bien un póster, o bien tarjetas, o bien etiquetas, trabajaremos con la opción de páginas opuestas desactivadas. Luego veis que pone marco de texto maestro. Esto lo que va a hacer es que os genere automáticamente una caja de texto y si el texto desborda la caja, es decir, hay más texto que lo que es el tamaño de esa caja de texto en una página, automáticamente nos crearía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, el número de páginas necesarios hasta que ese texto cupiera perfectamente en lo que es mi documento. Yo no soy muy amigo de trabajar con marco de texto maestro, pero es bueno que sepáis para qué es. En principio voy a dejar, por ejemplo, páginas maestras. ¿Veis que pone el tamaño de página? Aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es darle un tamaño concreto. Además de eso, yo puedo coger y personalizarlo. Y decirle, pues mira, quiero que tengas 230 de ancho por 303 de alto. Entonces, esto, veis que aquí pone a medida, yo podría decirle guardar valor, que diría configuración _Oliver, por ejemplo. Ok, y eso lo que va a hacer es automáticamente añadir ese valor. Entonces, cuando yo guardo ese valor, ¿para qué me va a servir? Para si yo tengo que trabajar más veces con este documento, no tener que estar constantemente poniendo las medidas, diciendo que son páginas maestras, un medianil, unos márgenes, etcétera, etcétera. De hecho, si yo, por ejemplo, voy al libro Lazarillo, ¿veis? Automáticamente aquí tengo ya una configuración. Si yo cojo y me voy ahora otra vez a configuración Oliver, ¿veis? Automáticamente me coge esos datos. Aquí, a partir de columnas, no nos debemos confundir, ya que estas columnas son simplemente guías visuales. Luego habrá que generar las cajas, dividirlas en columnas o hacer que cada caja sea una columna. Es decir, se puede trabajar de las dos maneras. Estos son guías visuales. Por ejemplo, yo le digo 2, 3, 4 columnas. El medianil va a ser el espacio entre columnas. Pues, por ejemplo, le voy a poner 5 milímetros. Y luego los márgenes. En los márgenes, lo que sí que quiero que contemplemos es que siempre el margen interior va a ser mayor que el exterior. Por ejemplo, le pongo 15. ¿Por qué hago eso? Mirad, ahora se ha modificado en todo. Control Z, no me va a dejar. Bueno, pues quito esta cadena. O si no la voy a dejar, y voy a hacer 12,7 para dejarlo como estaba antes. 12,7. Y voy a quitar la cadena. Al quitar esta cadena, automáticamente ya el cambio solamente se va a realizar en aquel valor en el que yo estoy trabajando. Es decir, si yo trabajo en este con la cadena rota, ¿de acuerdo? Solamente haré un cambio en el interior. Pues en el interior voy a poner 15. ¿Por qué hago eso? Porque obviamente las revistas, los libros, se abren desde el centro hacia afuera. Y ese centro siempre tiene una curvatura. Si yo dejo el mismo margen y, por ejemplo, meto un texto muy pegado a lo que es el centro de mi publicación, ese texto puede ser que se lo coma la encuadernación o que no se vea bien. Entonces siempre damos un poquito más en el interior. Y luego el sangrado, siempre le vamos a dar 3 milímetros de sangre a todo. La sangre va a ser, por así decirlo, una medida de seguridad para que cuando esto se corta en imprenta, si yo le meto un fondo de color, si yo saco la caja esos 3 milímetros más allá del documento, lo que voy a conseguir es que cuando la cuchilla corte,
no me deje un filetillo blanco. Cuando creemos el documento, le vamos a dar OK, vamos a ver cada uno de sus elementos. Mirad, esto es lo que yo he creado. Fijaos cómo mi panel de páginas ya sí que aparecen aquí unas inscripciones como a página maestra, aquí aparece un 1, aquí aparece ninguna. Y aquí aparece un 1 y aparece resaltado en negro. Eso que aparece ahí resaltado en negro quiere decir que yo estoy ahora mismo trabajando en esa página. Y aquí simplemente lo que estoy viendo es estas líneas de color morado con 4 columnas, son exactamente las columnas que yo configuré, pero estos son guías visuales, es decir, aquí yo no puedo hacer nada de momento. Esta línea negra es hasta donde llega el documento. Y esta parte de fuera, esta línea roja, es la sangre, y como veis, está fuera del documento. Por eso si yo, por ejemplo, tuviese un fondo de color, para que veáis el ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a meter un relleno de color negro, para que sepáis lo que es la sangre. La cuchilla va a cortar siempre por aquí. Pero ¿qué ocurre? Si la cuchilla tiene un fallo, suele ser un fallo de alrededor de unos 3 milímetros, nunca hacia adentro, siempre hacia afuera. Si yo quiero que esto se vea de negro, siempre necesito que la caja salga esos 3 milímetros para que si la cuchilla falla, aquí en esta línea que es el límite y se va hacia afuera, siempre se encuentre esa mancha de color negra. Entonces siempre tendré el fondo y no tendré un filete blanco. Sin embargo, si yo por ejemplo la caja la coloco aquí y hay un fallo en el corte y se me va justo aquí donde tengo el puntero, vamos a lanzar ahí una línea. Por ejemplo, se me va ahí. Voy a ampliar. ¿Veis? Si yo por ejemplo hiciera esto, vamos a hacer la línea de color, vamos a ponerle un color pues negro también. ¿Veis? Si yo cortase, por aquí fuese el fallo, fijaos que en medio hay un filete blanco. Y entonces eso ocasionaría que mi revista no se viera como yo quiero. Por eso lo que se hace es que para evitar ese fallo, se saca la caja fuera del documento esos 3 milímetros. Ya os digo, esto se hace con elementos que no son visibles, es decir, que se pueden sacrificar, porque eso es un corte que luego no se va a ver. Esos elementos que se pueden sacrificar, ¿qué van a ser? Pues imágenes que tienen mucho aire, o cajas de imagen con un color sólido, como es el caso.